Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Les damos la bienvenida a una emisión más de este espacio que tenemos de la Iglesia de los Olivos en nuestro canal de YouTube. Y quería arrancar con una pregunta retórica, ¿sí? Y que evidentemente nos tiene que llamar más a la reflexión. ¿Qué es lo más importante en tu vida o en su vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que es aquello a lo cual nosotros le damos la mayor prioridad? ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida? Y ahí tenemos variadas respuestas, ¿no? Hay quien puede decir mi pareja, hay quien puede decir mis hijos, hay quien puede decir mi carrera, mi trabajo, hay quien puede decir yo mismo, mis amigos. Hay distintas preguntas. Si uno pasa por una cancha de fútbol un domingo a la tarde y lo más importante va a ser mi equipo de fútbol. Pero creo que cuando uno tiene claro sus prioridades, las demás cosas se ordenan. Por ende, si nosotros tenemos claras nuestras prioridades, el resto de las cosas van a tomar su lugar. He aquí la importancia de tener claras las prioridades. Y esto pasa tanto en la vida individual, cuando nosotros tenemos claras nuestras prioridades en nuestra vida personal, en nuestra vida individual, y también cuando nosotros tenemos claras nuestras prioridades como iglesia. Y por eso es importante preguntarnos cuáles son realmente nuestras prioridades hoy, ¿sí? Tanto individualmente y también como comunidad, como iglesia. Quiero que leamos juntos Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses 1, del 15 al 20 dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Versículo 20 dice: por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Respecto a este pasaje que hemos leído, yo quería pensar al menos dos ideas que nos pueden ayudar a revisar nuestras prioridades. La primera es: si vos querés conocer a Jesús, si vos querés conocer a Dios, si vos querés saber quién es Dios, si vos querés saber quién es, conocer realmente a Dios, la mejor manera, la única manera en este tiempo, la única manera, es conociendo a Jesús. Del pasaje que leímos recién, la Reina Valera, la versión Reina Valera 1960, dice que Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. Y a Dios no lo podemos ver, a Dios no lo podemos ver. Y esto fue una gran dificultad para los primeros discípulos cuando Jesús le hablaba constantemente del Padre, ¿sí? Cuando Jesús le hablaba del Padre, esto representó una dificultad. Y a Dios no lo podemos ver, pero es a través de Jesús y únicamente por medio de Él que nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Y esto, que para los discípulos, como dije antes, era un problema, se ve muy claro en un momento muy específico, cuando uno de los discípulos le dice a Jesús: bueno, mostrarnos al Padre, queremos ver al Padre. El pasaje está en Juan 14, versículo 6, dice: Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios, el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre, eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Por ende, si vos querés saber cómo es Dios, tenés que mirar a Jesús. Tenés que conocer a Jesús para poder llegar a Dios. La pregunta es: ¿conocemos cabalmente
a Jesús? Bueno, la reflexión de hoy quizás nos lleve a esto, el desafío de profundizar en el conocimiento de Cristo para conocer mejor a Dios. Y es que es indispensable el conocimiento de Jesús para poder llegar a conocer a Dios. Es una prioridad. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. ¿Y cómo conozco a Jesús? Es una gran pregunta. ¿Cómo conozco a Jesús? Bueno, la Biblia de tapa a tapa nos habla de Jesús. Por ende, el conocimiento de la Biblia es sumamente importante. ¿Lees la palabra? ¿Estudias la palabra? ¿Estudias los evangelios? ¿Relees los textos pidiendo la guía, la ayuda del Espíritu Santo para poder interpretar, para poder comprender, para poder aplicar la palabra en tu vida? A veces pensamos que la transformación viene en una reunión de alabanza, cuando siento la presencia del Señor o siento un fuego. Y la verdad que es raro, porque obviamente el Señor llena, sin duda, el Señor transforma, y la presencia del Señor nos hace sentir cosas muy lindas, muy deseables. Pero es difícil que yo pueda adorar realmente, a Dios si no lo conozco de verdad o si no profundizo en Él. Hebreos en el capítulo 1 dice que el Señor se fue revelando, que Dios se fue revelándose de distintas maneras a través del tiempo, pero que la manera más cabal, más completa, más plena, la revelación completa se hizo a través de su Hijo. ¿Cómo podemos llegar a Dios sin conocer y sin anhelar conocer cada vez más a Jesús? ¿Cómo podemos llegar a sostener una vida cristiana sin cultivar disciplinas espirituales como la lectura bíblica, como la oración, como congregarnos, como adorar? Si esas no son nuestras prioridades, estamos estancados y no estamos avanzando. Es cierto que hay procesos, pero Proverbios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Estamos yendo en aumento en el camino del Señor? ¿Estamos conociendo cada día un poco más, una faceta más? Es curioso porque a veces estamos tan ansiosos por recibir esos toques de Dios y no por leer su palabra. Queremos sentir el fuego, queremos sentir algo emocional o algo, de alguna manera queremos experimentarlo. Y buscamos eso, pero a veces no sabemos dónde queda Colosenses. No sabemos qué dice la carta a los romanos. No sabemos quiénes fueron los 12 discípulos. Tal vez porque tenemos mal las prioridades. Es mucho más fácil, ¿sí? A veces es mucho más fácil la cosa mágica. Adorar, orar, leer la Biblia es trabajoso, requiere un esfuerzo, requiere un compromiso. Es más linda la idea mágica del toque, que está, pero necesitamos conocer. El segundo punto, y con esto termino, dice el versículo 18, Cristo es el principio de todas las cosas, por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Yo estoy leyendo la traducción en lenguaje actual, la traducción de Dios habla hoy dice el primer puesto, para que Él ocupe el primer puesto. Y la versión Reina Valera 60 dice para que en todo tenga la preeminencia. Y acá volvemos al principio. Una prioridad que debe ser personal, individual y comunitaria. Ser una persona y que formemos parte de una iglesia en la que Cristo ocupa el primer lugar en todo. El primer lugar, el primer puesto, como dice Dios habla hoy. La preeminencia. Y a veces nosotros nos podemos confundir, bueno, porque somos seres humanos, nos podemos desenfocar y pensar que algo puede ocupar el primer lugar. Como dijimos antes, mi carrera, mi familia, mis amigos, los placeres, yo mismo, ¿no? El yo, que a veces es tan difícil sacarlo del primer lugar. O como iglesia, pensar que alguna actividad, algún ministerio o alguna persona puede ocupar el primer lugar. Muchas veces podemos desenfocarnos, confundirnos. Pienso la cantidad de veces que yo mismo en una reunión, en un culto, pasé adelante diciendo, Señor, ahora que me di cuenta de esto, te entrego todo, te doy el primer lugar en mi vida, sos lo más importante, sos el centro de mi vida.
Pero después, cuando pasa el tiempo, cuando pasa ese momento, bueno, la cosa se complicó, pasaron cosas, las cosas no salen como queríamos y me olvidé. Es fácil en el fragor, a veces de un culto, de un campamento, de una reunión especial, decir, sos el centro de mi proyecto de vida. Todos mis proyectos de vida van a moverse alrededor de la figura de Cristo. Es fácil decirlo. Vas a ser el centro de mi familia, vas a ser el centro en mi trabajo, vas a ser el centro en mis relaciones personales, vas a ser el centro en mi noviazgo, vas a ser el centro en mi matrimonio, vas a ser el centro en mi ministerio. Pero después es difícil sostenerlo, ¿no? Ahí empiezan a ganar otras prioridades. Qué importante es revisar nuestras prioridades. ¿Tiene Jesús el primer lugar, el primer puesto? ¿Es la preeminencia en todo? Bueno, eso es el gran desafío que tenemos por delante. Para repasar nuestro desafío, cerrando esto, ¿no? Nuestro desafío es doble o quizás triple. Conocer a Cristo para poder conocer a Dios. A veces decimos, quiero más, quiero más, quiero más. Bueno, ¿queremos más de ti, Señor? Sí, queremos más. Bueno, ¿cuánto nos estamos esforzando en lo que hablamos recién, en nuestras disciplinas espirituales? Lectura bíblica, reflexión, meditación de la palabra, oración, tiempos de oración, de devocionales, tiempos de oración, de comunión con el Señor, tiempos de congregarnos con nuestros hermanos, tiempos de adoración. ¿Cuánto estamos invirtiendo en esto? No, pero hoy hay tantas prioridades. Hoy yo tengo que prepararme para el trabajo, tengo que prepararme para estudiar. ¿Esa es tu prioridad? Bueno, entonces no entendimos el Evangelio. Por duro que suene, no entendimos el Evangelio. Que Cristo tenga el primer lugar en mi vida, el otro punto. Y por eso dije, tal vez el desafío sea triple. Que como comunidad, como iglesia, Cristo también tenga el primer lugar. Que Dios los bendiga.